Bueno, damos la bienvenida a todos los participantes. Muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión de este taller seminario de capacitación. El día de hoy daremos como tema principal matrículas para el año 2022. Los dejo con el doctor Joshua Lija Germano, quien será el ponente del día de hoy. Bienvenido, doctor Joshua. Muy buenas noches para todos. No voy a ofrecer cámara como el día de ayer por cuestiones de conectividad y de señal. Para nadie es secreto que últimamente la señal ha estado muy intermitente, ha estado con molestias. Entonces la idea es básicamente que tengan el audio y para que el audio quede bien grabado, teniendo en cuenta que a cada uno de los participantes se le va a entregar la copia de los 3 días de seminario capacitación. A cada uno de ustedes se le va a entregar el link, se van a subir al canal de YouTube y en el canal de YouTube se van a dejar privados. Entonces usted los puede descargar ahí del canal de YouTube si los quiere descargar o los puede ver si los quiere ver o compartir con algunos colegas de su institución educativa que vayan a hacer el proceso de cada una de las situaciones que vamos a manejar en este seminario de 3 días. Es un seminario capacitación que tiene 3 días. Iniciamos el día de ayer. Hoy damos la continuidad para el tema de las matrículas en términos de la vigencia 2022 y haremos el cierre el día de mañana, que es otro tema conexo. Los 3 van ligados, van de la mano, van conexos. Y son los 3 temas más importantes para que usted se evite situaciones disciplinarias, situaciones penales, situaciones civiles, que usted se evite investigaciones y que usted se evite estar pagando abogados. O sea, lo que siempre buscamos en Educate para Educar y suena chistoso, pero es la verdad. Lo que evitamos en Educate para Educar es que usted tenga que utilizar los servicios de los abogados, porque si a usted lo ponen a pagar abogado, abogado gratis no existe. Y por otro lado, abogados de la Defensoría del Pueblo a usted no lo van a asistir, que son los únicos que trabajan gratis, entre comillas gratis, porque el Estado les paga, ¿no? Entre comillas gratis. El Estado les paga, pero ellos no le van a trabajar a usted como docente porque usted percibe un sueldo, y si usted es docente privado, pues percibe un sueldo. Y si es un funcionario público, pues menos le van a trabajar porque a usted le está pagando al Estado. Entonces, pues qué vaina que usted tenga que estar sacando 1, 3, 5, hasta 20 millones de pesos en abogado por una tontería que usted se pudo haber evitado. Entonces, la tarea primordial de Educate para Educar es prevenir, prevención, ponerlo a usted a reflexionar y que usted saque conclusiones para que no se vea envuelto en situaciones en las cuales usted tiene que gastarse su dinero y que termina usted trabajando para pagar abogados y no para generar ingresos para los procesos que usted tiene allí con los padres de familia y con los diferentes manejos que usted le tiene que dar internamente administrativa al colegio, en donde usted se puede ver inmerso en una demanda, en una tutela, en una situación disciplinaria. Entonces, lo que no se quiere es precisamente eso, que usted se vea inmerso en una situación disciplinaria. Eso es lo que no queremos y eso es lo que queremos evitar. Pero vuelvo y le repito, eso es una situación que usted es la persona que le brinda el manejo. Usted le brinda el manejo. Entonces, pues finalmente, la idea es que usted tenga la información más precisa, más contundente y más específica. Por favor, Vivianita, por efectos de conectividad, cuando se ponga el audio intermitente o que se pierda el audio, por favor, me avisa si me mantienes al tanto. Para los que no saben, Vivianita Rodríguez es nuestra ingeniera de sistemas, es la persona que nos maneja la sala siempre. Siempre utilizamos una persona de respaldo. Por si nos quedamos sin internet acá donde estoy yo, por si se queda sin internet la doctora Alba Rocío, que también siempre está de respaldo, pues ahí está Vivianita y siempre está pendiente de la sala Zoom para que no se caiga la presentación, para que no se vaya la señal, para que cualquier dificultad que tengamos a nivel técnico y logístico se pueda solventar de inmediato. Ya sin más preámbulo y más carreta, vamos a trabajar hoy el tema de la matrícula para 2022. Muchos creen que el tema de la matrícula es así nomás como que matricular y nos vemos y adiós. Entonces, no, señor, eso no es así de fácil. Siguiente gráfica, Vivianita. Lo van a ver ustedes
que no es así de fácil a través de la presentación que tenemos hoy. Mi nombre es Joshua Delaya Germano, soy perito experto en legislación educativa, gracias al artículo 408 de la ley 906 de 2004 que me faculta como perito experto. Entonces usted va y busca el artículo 408 de la ley 906 de 2004 y le dice quién es experto, quién es perito, cómo puede ser perito, por qué puede ser perito. Yo respaldo mi experticia y el peritaje en 3.087 conferencias que estoy dictando. Con esta son 3.087 y respaldo mi experticia y mi conocimiento y mi bagaje en 18 libros que he escrito. Los dos últimos los escribí entre el año pasado y este año. Siguiente gráfica, Vivianita. Entonces, uno de ellos es Legislación Educativa 2020, que habla de la ruta de atención y el debido proceso desde cero. Es un libro de 260 páginas que ya va en su quinta edición. Ya la quinta edición se está acabando, realmente quedan, a lo sumo yo creo que quedan por ahí 80 libros o 90 libros. Y la idea es que esos libros, 80, 90 libros que quedan, ya se vayan en este mes o el que sigue. Legislación Educativa 2020 viene la legislación educativa, valga la redundancia, desde cero. Es para aquellos profesores que quieren conocer realmente legislación educativa, que son profesores que van a querer ser coordinadores o que son coordinadores que quieren avanzar a ser rectores. Entonces ahí tienen toda la información ampliada y suficiente para ese tema. Siguiente gráfica, Vivianita. El segundo tomo, el segundo libro, el segundo texto es el ABC de la no alternancia, es la legislación educativa, continuación de la legislación educativa 2020, pero este es el del 2021. Tiene 264 páginas, tiene 4 páginas más que la anterior. Es decir, que usted accede a 520 páginas de legislación educativa. Yo creo que con 520 páginas que le escribí, tiene usted suficiente material como para enterarse qué es la legislación educativa, de dónde viene, para dónde va, por qué le sirve y de qué le va a servir. Para los asistentes a esta capacitación, usted puede adquirir los 2 ejemplares, los 2 libros, para usted o para algún compañero, o para la biblioteca de su colegio, o para compartirlo con alguien, o para tenerlos ahí como libros de guía, como libros de consulta. Únicamente aplica para este ciclo de seminarios, no aplica para después. O sea, si usted lo quiere comprar ya el viernes, no, ahí ya no le aplica este descuento. Ya si lo quiere la otra semana, tampoco le aplica. Si lo quiere comprar mañana todavía estando usted siendo parte del seminario, pues listo. Los puede adquirir los 2 ejemplares por el valor de 40.000 pesos. Entonces usted por el interno en el WhatsApp me dice, venga, yo como que sí quiero los libros, o vea, un amigo me los quiere que yo se los consiga y él paga los 40.000 y hacerse beneficiario, pues hágale. Finalmente, el asunto es que tenga la información. Siguiente gráfica, Vivianita. Por otro lado, ya entrando en el tema, ¿qué es la matrícula? Yo quiero como que hacer un preámbulo haciendo una conexión entre lo de ayer y lo de hoy. Los que estuvieron ayer en la capacitación del manual de convivencia ya la tienen clarísima. ¿Qué es el manual de convivencia? Pero usted tiene que entender que la matrícula y el manual de convivencia son una sola actuación. O sea, si usted va a matricular, tiene que entregar el manual de convivencia. Y si quiere entregar el manual de convivencia, no lo puede hacer después de la matrícula. La Corte Constitucional tiene una sentencia ratio. Cuando a usted le hablen de sentencia ratio, traduce la primera sentencia que la Corte Constitucional estudia en un tema específico. Eso traduce ratio. Entonces, la primera sentencia que estudió la Corte Constitucional en este tema de las matrículas y los manuales es la 366 de 1997. Entonces, usted se pone a hacer el análisis y usted dice, ah, ya entendí. Esa fue la primera tutela que llegó a la Corte Constitucional. Inmediatamente salió la Ley General de Educación, que es la 115 de 1994. Y entonces llega y dice que la exigibilidad de esas reglas mínimas al alumno resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente legítima cuando se encuentra consignada en el manual de convivencia que él y sus acudientes firman al momento de establecer la vinculación educativa. ¿Qué me interesa que usted lea? Porque la idea no es hablar del mismo tema de ayer, que fue el manual de convivencia, pero vuelvo y repito, es conexo, va ligado, es de la mano. Se lo puse en azulito. Generalmente lo que va a encontrar usted en la presentación de hoy en azulito es lo que me importa que usted conozca. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, o sea, nadie obliga a un estudiante a matricularse. Usted no le pone una escopeta, ni un revólver, ni un cuchillo.
ni esos rectores ignorantes y delincuentes. Ahí se lo repito 3 veces. Ignorantes y delincuentes. Esos rectores que se ponen a decirle a los profesores, dice que vaya puerta por puerta y vaya moleste allá a los padres de familia en su casa y golpéeles allá. Y qué buenas que aquí me mandó el rector a constreñirlos y a coercitarlos, que porque ustedes no han enviado al estudiante al colegio y que el estudiante desertó. Y entonces como mi rector es un delincuente y mi rector es un irresponsable y es un ignorante, que él no sabe que la educación no es obligatoria, que eso es si el papá quiere, porque él es el que tiene la patria potestad y él es el que verá si le responde a comisaría, al bienestar familiar, si él responde por la custodia, si él lo quiere enviar a estudiar o no. Pero como su rector es ignorante y es delincuente, entonces se extralimita en funciones y se pone a enviarlo a usted, profesor, que se regala a ir a golpearle allá, a violarle la intimidad y a constreñir a los padres de familia, o sea, usted también se vuelve un delincuente. Porque la misma Corte Constitucional que está diciendo acá desde 1997, que nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel. O sea, que nadie puede obligar a los padres de familia, a sus hijos, enviarlos a estudiar. ¿Quién le dijo eso a usted? Deje de ser ignorante y deje de ser delincuente. No se regale para cosas que después lo van a meter en un disciplinario. Por eso yo le decía que eso no es matricular y ya ahí nos vemos. No, señor. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, así como a integrar el plantel. Pero lo que sí se le puede exigir, ahí dice la Corte Constitucional, lo anterior no se puede exigir, no se puede obligar y no se puede constreñir, a menos que usted sea un ignorante o que usted sea un delincuente. Pero si se matricula, ahí sí usted le puede exigir. ¿Qué le puede exigir? Inclusive mediante razones razonables, o sea, que usted tenga argumentos sólidos, es que cumpla sus cláusulas una vez han entrado en vigor. ¿Qué traduce? Que en este orden de ideas, concedida la oportunidad del estudio, o sea, que sí se matriculó el estudiante, el comportamiento del estudiante si reiteradamente incumple pautas mínimas, o sea, si reiteradamente incumple el manual de convivencia o denota desinterés, o sea, que el estudiante vaya al colegio a calentar silla y no quiere estudiar y se la pasa matoneando, acosando allá a los otros compañeros o tomándoles del pelo o faltándoles al respeto, intimidándolos, o algunos que yo he encontrado algunos estudiantes que van y se matriculan, como el caso ese que hubo allá en la Universidad Nacional hace 2 años, que yo creo que algunos cuando yo lo cuente se van a acordar y van a decir, ay, sí, yo lo vi en las noticias. Un man que llevaba 4 meses llevaba 4 semestres repitiendo el mismo semestre. Y 4 semestres repitiendo el mismo semestre. Y 4 semestres como así. Pues resulta que el man era el jíbaro. Y entonces, como él era el jíbaro y el que vendía las sustancias alucinógenas y las drogas, entonces, pues el tipo se tiraba al semestre y el tipo se tiraba al semestre y el tipo perdía el semestre era para poder seguir vendiendo las drogas. En algunos colegios he encontrado lo mismo. Entonces, el estudiante pierde 2 y 3 veces el mismo año porque no quiere salir del colegio, porque él es el jíbaro, él es el que expende. Y entonces allí, para los profesores que les gusta tomar nota, para los que son juiciosos y trajeron el cuaderno, es el artículo 381 del Código Penal. Busque el artículo 381 del Código Penal, 381 del Código Penal. Entonces, en este orden de ideas, dice la Corte Constitucional, concedía la oportunidad del estudio si el comportamiento del estudiante reiteradamente incumple pautas mínimas, o sea, que hace del manual lo que se le da la gana, o denota desinterés, o sea, que no viene a estudiar sino a tomar del pelo, calentar silla y hacer lo que no debe, o incurre en una grave indisciplina, entonces puede ser tomado en cuenta como un motivo de exclusión. Esta sentencia de tutela, Corte Constitucional T de tutela 366 de 1997, tumba a la basura esa mentira y ese engaño y ese sofisma y esa misma basura que le hablan allá en las secretarías de educación de que usted no le puede quitar el derecho a la educación a los estudiantes y que no los puede echar del colegio. O sea, que ellos pueden coger el colegio de Ruana y hacer lo que les da la gana. No, señor. No, señor. Aquí la Corte Constitucional es clara. Desde 1997 le dice que sí, el señor, primero, incumple pautas mínimas
o sea que incumple reiteradamente el manual. Si no viene a estudiar, o sea, denota desinterés, o si incurre en grave indisciplina, pues usted lo puede expulsar del colegio o excluir. Si la Secretaría de Educación le dice otra cosa o un funcionario de esos de allá le dice otra cosa, pues ahí sí toca que mire usted a ver a quién le cree, si le cree a la Corte Constitucional o le cree a un funcionario de esos que mañana lo echan y es un simple desempleado. Siguiente gráfica, Viviana. ¿Qué es entonces la matrícula? Ya entrando en cintura. Ya le hice la conexidad entre el tema de ayer y el tema de hoy y vuelvo y le repito por cuarta vez que van conexos, van ligados, van de la mano, el tema de ayer y el de hoy, igual que el de mañana. Por eso es que escogí esos 3 temas para esa capacitación. Y seguramente le van a servir a usted. Y si tiene profesores amigos que son provisionales, pues se fregaron porque esta era la información que ellos necesitaban, porque todo esto que yo estoy dando de capacitación estos 3 días es lo que le preguntan a los provisionales cuando quieren elevar su categoría o quieren pasar el concurso. Entonces eso es lo que les preguntan de legislación educativa, pero pues si no se inscribieron ahí sí lo lamento. La ley 115 de 1994 en su artículo 95 titula matrícula y dice taxativamente la ley 115 general de educación del 94. La matrícula es un acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. La matrícula se realizará por una sola vez al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo académico. Es decir, se llama una matrícula, pero se renueva cada año. O sea, es un contrato con renovación cada año. Eso es lo que traduce. Ay, ¿de dónde saca usted que es un contrato? Pues porque la misma Corte Constitucional ya dijo que es un contrato con efecto contractual. Entonces, se renueva cada año para cada periodo académico o para cada vigencia. En este caso, pues nosotros vamos a hablar de la vigencia que nos corresponde, que es 2022. Pues salen algunos sabios por allá. Yo escuchaba en una conferencia a un sabio de estos que yo no sé qué hacen por allá en las secretarías de educación, y es que asesor jurídico, diciéndole a más de 186 rectores un poco de bobadas y de babosadas y de estupideces, y diciéndoles que no, que quién dijo que la matrícula era un contrato civil con efecto contractual, que eso en los colegios oficiales no aplicaba. Y yo, Dios mío, este tipo, ¿qué es lo que está diciendo, engañando a estos rectores y metiéndoles el dedo en la boca con esas mentiras? Ojalá los rectores no se dejen engañar con esa basura porque no saben en el problema que se van a meter. Resulta que la matrícula, si es un contrato civil con efecto contractual, no traduce dinero, no traduce dinero. Traduce que usted hace un contrato mediante el cual el efecto contractual es que usted adquiere unos derechos y se obliga a unos deberes. Eso no traduce dineros. Pero bueno, ahí le dejo la inquietud. Siguiente gráfica, Viviana. Luego viene el artículo 87 de esta misma ley 115 general de educación, ley 115 del 94, y en su artículo 87 me dice reglamento manual de convivencia, que ya les aclaré ayer, que no se llama ni es que acuerdo de convivencia, ni pacto de convivencia. ¿De dónde saca usted esa basura? Y deje de estar hablando tonterías. ¿Cuál disque pacto y cuál disque acuerdo? Aquí en el artículo 87 de la ley 115 del 94, que no ha cambiado, se llama reglamento o manual de convivencia. Dice, los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia. Yo no sé dónde carajos es que usted lee ahí que diga pacto o que diga acuerdo. Deje de estar inventando pendejadas y creyéndole estupideces a funcionarios públicos que mañana los echan y son un mero desempleado, y usted creyéndose esas bobadas. Usted créales a la ley. Usted no me crea ni siquiera a mí, que yo no necesito que me crea a mí. Ay, que le creo a Joshua, hermano. No, a mí tampoco me crea porque yo también digo mentiras. Dios me perdone. Usted créale a la ley y verá que no se meten problemas de prevaricatos por ahí por omisión, de denuncias disciplinarias, de tutelas, de denuncias penales. Deje de estarse creyendo ilusiones y estupideces bobas, créale usted a la ley. A mí no me crea nada, no me crea nada, muchas gracias, no me tiene que creer a mí nada. Yo por eso siempre les pongo la ley ahí para que usted en su comprensión de lectura y en su sana crítica usted diga con lógica, oiga, sí, esto es coherente, lo que el tipo está diciendo está en la ley, en el artículo 87 de la ley 115 del 94, yo le tengo que creer es a la ley y no a los funcionarios que me hablan basura.
Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia en el cual se definan los derechos y las obligaciones de los estudiantes. ¿Por qué le digo que va conexo de la mano o ligado con la matrícula? Porque en la matrícula también se tienen que establecer unos derechos y obligaciones de los estudiantes, pero no solo de los estudiantes, sino de los padres de familia o tutores de los educandos. ¿Por qué? Porque este artículo 87, ¿qué dice? Que al firmar la matrícula, por eso le digo que van conexos, mire que van de la mano. Yo no puedo hablar de matrícula sin hablar de reglamento o de manual de convivencia. Al firmar la matrícula, que es un contrato civil con un efecto contractual, es decir, otorga unos derechos, pero obliga a unos deberes, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo, o sea, están aceptando no solo la matrícula, sino el manual de convivencia. Ahí es donde yo peleo muy fuerte, durísimo, llevo 16 años peleando durísimo con estos analfabetos que usan toga, que se hacen llamar disque jueces de la República, y uno va y lee unas tutelas que uno dice, pero este tipo le salió la tarjeta profesional de abogado en un tamal. Este tipo, ¿cómo sale con semejantes aberraciones jurídicas y con semejantes estupideces? Pasando por encima de una matrícula, pasando por encima de un manual de convivencia y otorgándole supraderechos a un estudiante. Es decir, cuando el estudiante se quiere coger el colegio de Ruana y quiere hacer lo que le da la gana, y el juez de la República analfabeto que ni siquiera lee, va y le da la razón y le otorga supraderechos. O sea que ese estudiante tiene más derechos que los demás estudiantes que sí están cumpliendo el manual. Eso viola, por supuesto, la Constitución, que dice que prevalece el interés general y no el interés de un particular. Pero hay jueces de la República tan ignorantes y tan analfabetos que ni siquiera se han leído ese artículo de la Constitución y le dan la razón a un estudiante por encima de toda la comunidad. Entonces esos son los jueces que son un peligro y son esos que reciben unos dinerillos y los cuadran allá, así como cuadraron por allá a uno que estaba disque en la Corte Constitucional y de apellido Malo para más piedra, el apellido le queda de perlas. El señor Malo cobraba 400 millones de pesos para fallar una tutela a favor por allá de una petrolera. Imagínense que ese tipo cobró por una tutela 400 millones de pesos. ¿Cuánto cobran y cuánto se roban estos ladrones corruptos malditos que están allá metidos en la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia? Dios mío, ¿en manos de quién estamos? Siguiente gráfica, Viviana. Por otro lado, entonces usted llega y analiza que vuelve y juega el mismo cuento. Primero lo dice la ley 115 del 94, en su artículo 87. Después viene y lo dice el artículo 23, 31, 44, que anoche lo vimos, que habla del reglamento manual de convivencia, pero ya en el decreto 1075 del 2015. Y viene y dice que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 del 94, que son los que le acabé de nombrar, todos los establecimientos educativos, ahí no dice la mitad de los establecimientos, un tercio de los establecimientos, los privados y los oficiales no, ahí no dice nada de esa basura que se le inventan a usted los funcionarios públicos de muchas secretarías de educación a los cuales yo tengo que tutelar, a los cuales tengo que demandar, que tengo que defender a los rectores, que tengo que defender a los profesores, que tengo que defender a los colegios privados de muchas irregularidades y arbitrariedades caprichosas de estos señores que les dan un puestico y ya se creen el dueño pues del circo. Entonces no. Resulta que viene, dice el decreto 1075 del 2015 en el artículo 23, 31, 44, que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 General de Educación del 94, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional un reglamento o manual de convivencia. Aquí yo tengo que hacer una corrección. El señor que diseñó, que redactó y que elaboró este fragmento no sabe de legislación educativa. No es que el proyecto educativo institucional tenga un reglamento o manual, es al revés. El manual de convivencia escolar y el reglamento tienen un PI educativo. Eso dice la ley 115 General de Educación en su artículo 87. Hablas de un manual de convivencia que tiene los derechos y los deberes. Ahí no habla de ningún proyecto educativo que tiene un manual de convivencia. Pero bueno, pues ¿quién le va a decir a semejantes ignorantes que no saben ni siquiera de legislación educativa que se equivocaron y que están confundiendo a la gente?
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. Entonces ahí es donde nosotros llegamos y hacemos la conexidad y entendemos. Ya sé por qué Joshua hace tanto énfasis en ese tema del manual de convivencia y de los derechos y los deberes de los alumnos con la matrícula. Porque si no está contemplado en la matrícula, ahí van a empezar los problemas. Y me van a empezar a demandar y me van a empezar a tutelar y voy a tener que empezar a pagar abogados cuando no debo, como dice Joshua, y que me lo está advirtiendo. Entonces ahí usted empieza a sacar sus propias conclusiones. Aquí quiero hacer un paréntesis, y le cuento una casuística. Entonces yo llego y le cuento la casuística y usted en sana crítica y en comprensión, entonces usted dice, ya entiendo por qué ese tipo me está diciendo ese ejemplo. Resulta que el año pasado me llama una rectora, y no, obviamente no le voy a decir el nombre, ni el colegio, ni la ciudad, por habeas data y por respeto a la señora, porque también pobre señora. La señora llega y me llama y me dice, ay, Joshua, es que mire que un papá me está diciendo que yo le haga una rebaja en las pensiones, que es que él se colgó y que es que él no alcanza y que la plata no puede y que se quedó sin trabajo y que entonces que yo le ayude y entonces que mire que cómo hago. Y entonces yo le dije, mire, lo último que usted se puede hacer es rebajas a ese señor, porque si usted le rebaja a ese señor y eso no está contemplado en el contrato de la matrícula, contemplado en el contrato de la matrícula. Señora, y contemplado en el contrato de la matrícula, y si no aparece tampoco en el reglamento o manual de convivencia, usted se va a meter en un baile que válgame Dios. Ay, pero ¿por qué? Pues porque inmediatamente usted le haga la rebaja de pensiones a ese señor, usted le tiene que hacer la rebaja de pensiones a todos los demás porque le van a invocar el derecho a la igualdad en una tutela y se va a fregar. No, pero es que yo soy la rectora corazón y yo soy buena gente y pobrecito el señor y entonces pobrecito. Y yo le dije, señora, entonces usted nunca debió meterse a rectora. Un rector no puede manejar las cosas con el corazón, porque el corazón no lo va a sacar de la cárcel, ni de los disciplinarios, ni de todos los problemas en que se va a meter por estar pensando con el corazón. Entonces, no, usted no debió meterse a rectora porque usted tiene mucho corazón. Entonces, por ahí no es. El corazón no va de la mano con las normas y con las leyes. Son enemigos. Por aquella frase que yo tengo desde el colegio, esa frase me marcó. El amor no razona porque la razón no ama. Entonces, usted si ama, no razona. Y si razona, no ama. Entonces, por ahí no es. Y yo le advertí a la señora, le dije, mire, yo la estimo, usted es una señora que yo la quiero mucho, la admiro, usted lleva 4 años trabajando con Educate para Educar, su colegio empezó con 86 alumnos y era un colegiecito pequeño y ya ha crecido, ya tiene casi 400 estudiantes, gracias a nosotros usted ha tenido su manual al día estos 4 años que lleva con nosotros, yo le hago los talleres de padres todos los años. Vamos bien con lo suyo. Mi consejo es que no se ponga a hacerle rebajas a ese señor porque se va a meter en un baile. Pues la señora terca, ella es terca, ella es corazón. Entonces fue y se puso a hacerle la rebaja al señor. Y resulta que a los 2 siguientes meses vino el señor y le dijo, bueno, entonces como usted me hizo la rebaja de estos 2 meses, entonces yo vengo para que me haga la rebaja de estos otros 2 meses. Y entonces la señora le dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre que le voy a rebajar entonces de 4 meses? No, señor, yo le hice lo de los 2 meses porque soy la rectora corazón y me gusta regalarme y yo pienso es con el corazón y no me gusta pararle bolas a lo que Joshua me advierte, sino que yo soy terca y de malas y hago lo que yo quiera. Entonces, no, pues eso es mi colegio y yo lo quiebro cuando yo quiera porque para eso es mi colegio y yo hago con mi colegio lo que me da la gana. Pero entonces yo no le voy a dar otros 2 meses de regalo a usted, no, señor, ¿quién le dijo? Entonces llega el tipo y le dice, pero es que yo me estuve averiguando por ahí en YouTube y me pillé unos videos y en esos videos dice que si usted incumple con el manual de convivencia, pues que yo no estoy obligado a pagarle ninguna pensión y eso lo dicen unos abogados por allá de Medellín. Pues entonces haga lo que quiera. Pues hago lo que quiera, pues espere y verá que yo sí la tutelo. Yo sí hago lo que yo quiera y la voy a tutelar. Y voy a tutelar diciéndole al juez que usted nunca me entregó el manual de convivencia, que así lo tenga actualizado, usted nunca me lo dio a conocer el día de la matrícula ni antes de la matrícula y vamos a ver qué dice el juez. Pues la señora se puso ahí a torear al tipo
Y entonces el tipo fue, la tuteló, y la señora se quedó callada y nunca me contó que la habían tutelado. Y no me contó que la habían tutelado porque sabía que yo le iba a meter su vaciadón y que yo le iba a decir hasta misa, porque yo fui el primero que le advertí que no hiciera lo que hizo, que no debía hacer, pero que ella hizo porque ella es ella. Y la gente es terca, pero le gusta meterse en problemas y después no quieren como acarrear las consecuencias. Y la señora nunca me contó que la tutelaron porque sabía que yo le iba a meter su vaciadón y su jalón de orejas. Y entonces resulta que la tutela el tipo y le gana. Y entonces el juez dice, sí señor, en evidencia el colegio Julanito de tal le está violando el contrato de matrícula al señor Julano porque no le entregaron el manual de convivencia antes de la matrícula o el día de la matrícula, como ordena el artículo 2342 del decreto 1075 del 2015. Por consiguiente, el señor no está obligado a pagar ninguna pensión, porque como es un colegio privado y tiene un efecto contractual, eso es un contrato civil. Y entonces el Código del Comercio dice que cuando una de las partes incumple el contrato, la otra no está obligada a cumplirlo. Pues el tipo le ganó la tutela, se le robó como 2.800.000. Y no contento con eso, el tipo abrió un WhatsApp y entonces le dijo al hijo, venga papi, llámese a todos los amigos de su salón y que los papás se me agreguen aquí a este grupo que les voy a dar la tutela que me gané y le robé 2.800.000 a la rectora y me le estoy jugando de la risa en la cara. Y fuera de eso la voy a quebrar y le voy a quebrar el colegio para que coja el paso y deje de ser corazón. Pues sí, señor. El señor abrió su dichoso WhatsApp y en el dichoso WhatsApp pues le envió la tutela que se ganó y el borrador de la tutela que hizo a los 38 papás del salón de su hijo. Y la señora perdió su dinerito. Entonces la señora perdió 92 millones de pesos en una semana y entonces esa rectora aprendió la lección. Lamentablemente ya para este año la señora no pudo continuar con el colegio porque los padres de familia se le robaron las pensiones y como vieron que todo un salón no pagó pensiones, que porque no les habían entregado el manual, pues ellos tampoco pagaron pensiones y demándenos a ver. Entonces ahí la señora le tocó cerrar el colegio y se fue en pérdidas casi de 200 millones de pesos porque ella es la rectora corazón. Entonces ahí le explico a usted cuál es la conexidad del reglamento o manual de convivencia que debe tener con la matrícula. Siguiente gráfica. Ah, Vivianita ya tiene la siguiente gráfica, el retrasado soy yo. En la sentencia SU, sentencia de unificación, para los que no saben, aprenda un poquito de derecho. Las sentencias vienen SC, sentencia de la Corte. SC traduce sentencia de la Corte. ST, sentencia de tutela. Sentencia de tutela. Y SU es una sentencia de unificación. Es cuando unos magistrados dicen una cosa y otros magistrados dicen otra. O sea, la Corte Constitucional se vuelve como la chimoltrufia. O sea, como digo que sí, digo que no. Yo no sé si usted se acuerda de la chimoltrufia, la que salía por allá en el Chavo del Ocho. Y le tenía un dicho allá al Chompiras, al gordo ladrón, y le decía, venga, es que así como digo que no, digo que sí. Entonces está como el gobierno, ¿no? La chimoltrufia le dice al gordo ladrón, es que como que les decimos que no, pero después decimos que sí. O sea, les decimos que no robamos, pero sí después robamos. Y entonces así los convencemos y los tramamos. Así es la chimoltrufia. Y así aparecen las sentencias de unificación. Unas dicen que sí y otros dicen que no, y entonces se tiene que reunir toda la sala, o sea, los 12 magistrados, y entre los 12 se tienen que poner de acuerdo y sacar una sentencia de unificación. ¿Qué traduce jurídicamente esto? Que si yo vengo a pelearle a usted con una sentencia de unificación, yo tengo el comodín, y usted me viene a pelear con una sentencia de tutela, pues yo le gané. Si usted me viene a pelear con una sentencia de la Corte SC, pues yo le gané. ¿Qué traduce? Que la SU viene siendo el AS y usted tiene cualquier cartica ahí de menor valor. Entonces yo meto la SU y gano. La Corte Constitucional, sentencia de unificación 624 de 1999, dice que, abro comillas, taxativo, al permitirse la prestación del servicio público de la educación por una entidad particular, o sea, esto aplica para los colegios privados, ocupa el lugar del Estado para algo muy importante, cuál es la prestación de un servicio público.
Pero eso no excluye que la entidad aspire a obtener una legítima ganancia, o sea que no tiene por qué robarle las pensiones, ni hurtarle las pensiones, ni estafarle las pensiones. Por tal razón, la Corte no puede ser indiferente al equilibrio estructural de las cargas financieras del sistema de la educación pública, máxime cuando la propia Constitución permite que los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores, y esta escogencia se puede orientar hacia la educación privada. Ay, Joshua, ¿pero qué tiene que ver eso con la matrícula? Pues todo. Le estoy diciendo que la Corte Constitucional dice que el artículo 68 de la Constitución dice que el padre de familia es el que elige la educación que quiere para su hijo. Si la quiere oficial o si la quiere privada. Y si la quiere privada es porque tiene el billete y tiene el dinero para pagar la pensión, no para estafar y robarse las pensiones. Pero si se orienta hacia la educación privada, es un contrato civil con efecto contractual que incluye dineros, pero si se orienta por la educación oficial, pues no tiene que pagar absolutamente nada, salvo el seguro de su hijo. Que por allá vino una tal Gina Parodi, una delincuente que se está escondiendo por allá en Miami porque se robó unos dinerillos y fue que senadora de la República, y lo que aprendió en el Senado de robar vino y lo trabajó en el Ministerio de Educación, como otra por allá que se robó unos dinerillos de unos niños y los dejó sin internet, otra ladrona igual. Entonces, el asunto es que esta Gina Parodi se inventó que desaparecía el seguro social de los niños o el seguro de la parte de salud, pero resulta que eso no ha desaparecido porque la ley de infancia dice otra cosa. Entonces usted no le crea a una funcionaria que hoy es delincuente prófuga, usted le crea la ley de infancia y adolescencia. Por eso le digo que yo no le creo a los funcionarios, porque mañana esos ladrones malandrines se están escondiendo en el exterior y usted es el que queda en el problema de las demandas y las tutelas donde le pase algo a ese pelado y usted no lo ponga en la matrícula, Oiga, que usted no lo ponga en la matrícula y verá. Siguiente gráfica. El decreto 1075 del 2015 tiene un artículo que es el 232214. Habla de las definiciones y entonces le dice a los colegios privados cuál es la definición de pensión. Y entonces le dice que el valor de la pensión es la suma anual, o sea, del año, que se paga al establecimiento educativo privado por el derecho del alumno a participar en el proceso formativo durante el respectivo año académico. Que su valor, o sea, el valor de la matrícula, será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo atendiendo lo dispuesto en el manual, menos la suma ya cobrada por el concepto de la matrícula y que cubre el costo de todos los servicios que presta el establecimiento educativo privado, distintos, o sí, de aquellos que se refieren los conceptos de cobros periódicos aquí determinados, entonces restaurante, entonces el transporte, entonces el club de fútbol, el club de equitación, el club de natación, y algunos colegios delincuentes que cobran disque bono. Los bonos están prohibidos por ley. Pero bueno, hay algunos colegios delincuentes que les gusta cobrar los bonos y los disfrazan allá, pero eso no tiene disfraz, eso es delinquir, eso es ir en contra de lo que está estipulado en la ley. Pero ¿por qué le hablo de este artículo y de esta definición de la pensión? Porque si usted no define bien cómo va a ser el trato que usted le da a las pensiones siendo colegio privado, y si usted no define bien que el padre de familia tiene que pagar el seguro obligatorio de su hijo en un colegio oficial y pagar el carné, pues ahí va a tener usted problemas. ¡Ay! Pero es que dice el Ministerio de Educación que no se les puede cobrar nada. Pues entonces que el Ministerio de Educación pague el seguro y que el Ministerio de Educación pague el carné, porque si no lo van a poner a pagar a usted, rector, los padres de familia con las demandas y las tutelas cuando le suceda algo a los niños. Y ahí va a saber usted lo que es bonito, por no hacerme caso. Pero bueno, hay gente que es cerca y le gustan más los problemas y pagar abogados. Siguiente gráfica, Viviana. Que tenga usted en cuenta, eso no va dentro del contrato de matrícula, pero usted lo tiene que tener en cuenta, que hay una ley que es la ley 137 de 1994 que habla de los estados de emergencia o de excepción, que es el que se inventó aquí el señor presidente. Y entonces esta ley 137 de 1994, ¿qué dice taxativo? En su artículo 50 dice que los derechos sociales de los trabajadores. Entonces aquí si usted lee bien, porque hay gente que ni siquiera lee bien. Si usted lee bien, aquí dice derechos sociales de los trabajadores. Ahí no dice derechos sociales de los trabajadores oficiales,
o derechos sociales de los trabajadores privados. Ahí dice derechos sociales de los trabajadores, o sea que aplica igual para los privados, igual para los oficiales. Entendiendo que si usted es profesor oficial, usted es de régimen especial. Y entendiendo que si usted es de un colegio privado, pues usted está sujeto al Código Sustantivo del Trabajo. Pero para los dos casos aplica que de conformidad con la Constitución, en ningún caso, oiga, mire, léalo ahí, en ningún caso, ahí no dice que en la mitad de los casos, en un tercio de los casos, en 4/5 partes de los casos, no señor, dice en ningún caso, de ninguna manera, el gobierno le podrá desmejorar los derechos sociales a los trabajadores mediante los decretos legislativos dictados. ¿Qué traduce esto y por qué se lo digo? Que en el contrato de matrícula usted no puso que usted no está obligado a responder si los estudiantes se contagian. Si usted no puso eso en el contrato de matrícula para 2022, pues entonces usted sí responde y va a responder de lo bonito. ¡Ay, mentiroso! Ese Joshua habla basura, nos mete terror, ¿no? Entonces su merced va y lee los artículos 90 y 91 de la Constitución y abre los ojitos de toda la basura que le está hablando el Ministerio de Educación de que usted no responde y de las secretarías de educación de que usted no responde por los contagios y fallecimientos de estudiantes y de profesores. Váyale al artículo 90 de la Constitución, váyale al artículo 91 de la Constitución, váyale al artículo 50 de la Ley 137 del 94 y váyale hacia el artículo 51, el siguiente de este, el 51 en la Ley 137 de 1994 y ahí sí me dice mentiroso y ahí sí nos entendemos. Váyale a ver si no lo ponen a responder, pero tranquilo, porque eso le dicen a uno, no, es que la Secretaría de Educación dijo, y yo le digo, hombre, no le creas a esa gente que ellos nunca van a velar por sus derechos. No, yo le creo a ellos, Joshua, no se preocupe, yo creo más en la Secretaría de Educación, y yo, bueno, que le vaya muy bien y buena mar. Entonces dice que en ningún caso el gobierno le podrá mejorar los derechos sociales a los trabajadores mediante los decretos legislativos dictados. ¿Qué traduce? A los colegios privados les metieron el dedo en la boca y se dejaron, oiga, se dejaron meter el dedo en la boca y no les hicieron el aumento que ellos esperaban para el cobro de las pensiones, sino que los tramaron con el cuento de que estamos en pandemia, entonces usted no le puede subir a las pensiones, sino que antes le va a bajar a las pensiones. Y eso no dice acá. Eso no dice acá. Eso no dice acá. Y a los colegios oficiales, los profesores oficiales se dejaron meter el dedo en la boca y les tramaron con el cuento de que les toca asistir presencial, así haya pandemia o no haya pandemia, así se haya vacunado o no se haya vacunado, así le dé coronavirus o no le dé coronavirus, así se muera o no se muera, que a usted le toca ir obligado porque usted dice que firmó una plaza laboral y usted se dejó meter los dedos en la boca porque yo no sé dónde carajos fue que usted firmó una plaza laboral docente, en donde dice que usted pertenece a la profesión peligro. Profesión peligro era un programa por allá de 1980, pero profesión peligro no es la que usted tiene que tener ahorita, porque en ningún lado de su contratación, ni privada, que es el Código Sustantivo del Trabajo, ni en un régimen especial en donde a usted le dan una figura de planta en una contratación para ser profesor oficial o concurso, en ningún lado del concurso le decían a usted que su profesión era peligro y que tenía que ir a trabajar, se contagiara o no. Pero bueno, usted verá qué es lo que tiene que creer, si le va a creer al gobierno o le crea la ley 137 de 1994. ¿Qué tiene que ver esto con las matrículas? Pues tiene que ver todo porque en el contrato de la matrícula usted tiene que especificar cuál es la idoneidad y cuál es el perfil y cuál es el trabajo y las funciones de los profesores. Siguiente gráfica, Viviana. La Corte Constitucional, en sentencia T002 de 1992, ratio, ya le dije que ratio es la primera sentencia que se estudia en un tema especial y que lo estudia la Corte Constitucional, órgano de cierre no constitucional. Ahora bien, una característica de algunos de los derechos constitucionales fundamentales es la existencia de deberes correlativos. Ay, pero ¿qué tiene que ver eso con las matrículas? Pues que en la matrícula tiene que decir que los estudiantes tienen derechos, pero también tienen deberes. En la matrícula tiene que decir que los padres de familia tienen derechos, pero que también tienen deberes. En el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia se encuentran los deberes y las obligaciones de toda persona. En azulito se lo puse a ver si lo puede leer con subraya.
La persona humana, además de derechos, tiene deberes. Ello es como las dos caras de la moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin un deber frente a sí mismo y frente a los demás, porque eso sería una anarquía. Esa sentencia T00 de 1992, muy pocos jueces de la República se la leen, porque muchos jueces de la República dicen que es que los estudiantes lo único que tienen son derechos y nunca leen que tienen deberes. Por eso le digo que son analfabetos con toga. Llegaron a jueces pero no saben ni leer y leen sin comprensión de lectura, que es lo peor. Entonces, gravísimo, no saben ni siquiera la etimología de las palabras. Y no se leen las sentencias de la Corte Constitucional y se la pasan por la galleta. La persona humana, además de derechos, tiene deberes. Ello es como las dos caras de una moneda, pues es impensable la existencia de un derecho sin un deber frente a sí mismo, o sea, frente a usted como persona y frente a los demás, o sea, los derechos de los demás o de terceros. Artículo 16 de la Constitución. Siguiente gráfica, Viviana. Otra sentencia que es también de Corte Constitucional y que también es ratio es la T de tutela 366 del 97. ¿Qué dice esta y qué es lo importante que trae? Que el proceso educativo exige no solamente el cabal y constante ejercicio de la función docente y formativa por parte del establecimiento, porque por eso la matrícula es un contrato civil con efecto contractual mediante el cual usted se obliga a brindar educación. Dice lo subrayado, sino la colaboración del propio alumno y el concurso de sus padres o acudientes. Ellos tienen la obligación que está prevista en el artículo 67 de la Constitución de concurrir a la formación moral, intelectual y física del menor y del adolescente. Pues el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Eso se llama la corresponsabilidad parental. Artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Usted que está tomando notas allá, que está con su esfero y su hojita dándole, ese es el artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Pero por qué dice esto? Pues porque algunos padres de familia que se las tiran de delincuentes también les gusta violar la ley y la Constitución y entonces dejan que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Entonces yo tengo profesores que me llaman y me dicen, no, hermano, eso allá en el colegio, ese estudiante me dijo que antes que agradeciera que era que el papá pagaba la pensión y que con eso era que yo le daba de comer a mis hijos. Y eso no se le puede decir nada a ese estudiante porque no es él es el hijo del primo hermano del concejal corrupto. Y cuidadito yo le hablo porque ya que me echa entonces al tío. Y así he visto yo profesores humillados que los arrastran por el piso, incluso los arrastran los mismos rectores, coordinadores, sus mismos colegas se burlan de ellos y los matonean y les hacen cualquier cantidad de porquerías, precisamente por ese aspecto, porque no hay una lectura clara de cuáles son los deberes y de cuáles son los derechos. Entonces estos padres o acudientes creen que su hijo va al colegio a hacer lo que le da la gana. Entonces yo en una ocasión tuve un colegio donde una niña de 11 años, una niña de 11 años, una niña de 11 años se pintó el pelo como una guacamaya como de 15 colores. Y entonces no, que yo me pinto el pelo de colores porque mi mamá me deja y porque mi mamá me ama y mi mamá me mima y entonces mi mamá me deja. Y entonces yo llegué y le escribí allá al juez de la República, venga papi, usted ya se leyó el artículo 16 de la Constitución y el 139 de la Ley de Infancia. ¿Quién le dijo a usted que el libre desarrollo de la personalidad comienza a los 11 años? Usted llegó a juez y de verdad no sabe ni siquiera cuándo empieza el libre desarrollo de la personalidad. Papi, vaya a la Ley de Infancia. Es en el artículo 139 y empieza a los 14 años. ¿Usted de qué me está hablando? Y a veces a mí me toca, o me gusta, más que me gusta. Me gusta coger y darles cátedra a esos jueces ignorantes que llegaron disque a jueces y ni siquiera leen o ni siquiera tienen comprensión de lectura. Y les doy más leña en esas respuestas a tutela que usted viera las cátedras que yo les doy de 60, 80 y hasta 110 páginas en una respuesta. A ver si de pronto medio leen y aprenden. Entonces, mire lo que dice aquí la Corte Constitucional. Que no contribuye el padre de familia a la formación de la personalidad ni a la estructuración del carácter de su hijo, cuando sobre pretexto de una malentendida protección paterna
que en realidad significa cohonestar sus faltas, o sea, avalar las faltas, respaldar las faltas, patrocinarle las faltas, obstruye la labor que adelantan los educadores cuando lo corrigen. Mucho menos todavía si ello se refleja en una actitud agresiva e irrespetuosa, que traduce el estudiante que le falta el respeto a los profesores y el padre de familia delincuente que también viene y amenaza ahí al papá y le dice: es que usted no sabe quién soy yo y espérese que verá que yo lo coja por afuera, que yo soy primo hermano del tío abuelo del jíbaro del barrio y espere y verá. Eso aplica para esas personas. ¿Qué tiene que ver esto con la matrícula? Pues que en la matrícula usted pone un parágrafo en donde usted dice que si el padre de familia o alguno de los familiares del estudiante le faltan al respeto a través de las redes sociales, en persona, amenazas, intimidaciones, constreñimientos, agresiones verbales, agresiones psicológicas, morales o físicas contra alguno de los miembros de la comunidad educativa. Cuando usted pone miembros, pues habla de todos. Artículo 6 de la ley 115 del 94, entonces no tiene que ponerse a especificar, ay, que los administrativos, que el celador, que los profesores, que el rector. No, usted pone todos los miembros de la comunidad educativa según el artículo 6 de la ley 115 del 94, que entonces no le van a renovar el cupo para el otro año. Y ahí veremos. Pero si no lo hace usted en el texto de la matrícula, pues se fregó porque después no lo puede exigir. ¿Cómo va a exigir usted lo que no está contemplado en un contrato, lo que no está convenido, lo que no está acordado y aceptado? Cuando el padre de familia firma la matrícula, él acepta el manual de convivencia. Pero si usted no se lo dio a conocer antes de que él firmara, él puede tutelar que usted lo engañó, que usted le ocultó, que usted omitió. Entonces ahí sí el que pierde es usted. Ahí le dejo la inquietud. Siguiente gráfica, Viviana. La matrícula es un contrato civil con efecto contractual. Entonces vuelvo y le repito, yo encontré por allá un disque funcionario de una Secretaría de Educación hablando estupideces y bobadas y diciéndole a unos rectores oficiales como 186 que no, que quién dijo que eso era un contrato civil con efecto contractual, que eso era mentira, que eso era paja. Entonces ahí sí le toca que usted mire a ver si le crea ya a los funcionarios de la Secretaría o le crea a la Corte Constitucional. Usted verá, yo ahí sí no le puedo decir a quién le va a creer usted. La Corte Constitucional en sentencia de tutela 240 del 26 de junio de 2018, en su literal 4.2 de las consideraciones, dice que así en la sentencia de tutela 859 del 2002, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional sostuvo que primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Entonces, si la Corte Constitucional lo dice el 26 de junio de 2018 y eso no ha cambiado, pues yo no sé usted a quién le va a creer. Ahí sí no me pongo a decirle a quién le va a creer. Por allá encontré otro peor, otro peor, de la Secretaría de Educación de Bogotá. Ahí digo la ciudad. Dizque asesor jurídico de la Secretaría de Educación de Bogotá, que yo no sabía si reírme o sentir vergüenza ajena. Y yo decía, este sí es el típico primo hermano del tío abuelo del concejal corrupto, porque de legislación educativa sabe más de astronáutica. Y el tipo me sale con el cuento de que no, y que quién dijo que eso era un contrato y que esa sentencia de la Corte ya no tiene vigencia. Que la sentencia de la Corte ya no tiene vigencia, decía este tipejo. Y yo, Dios mío, este tipo cómo llegó a asesor jurídico y cómo lo contratan para que se robe 4 millones de pesos al mes en una Secretaría de Educación. Dios mío. ¿Quién le dijo a usted que las sentencias tienen vigencia? Las sentencias de las cortes, de las altas cortes o de las cortes de cierre, que en este caso son, por ejemplo, el contencioso administrativo del Consejo de Estado, que no se llaman magistrados, sino se llaman consejeros ponentes, de la Corte Suprema de Justicia, que se llaman magistrados, y de la Corte Constitucional, que se llaman magistrados. ¿Quién le dijo a usted que esas sentencias tienen vigencia? Eso no tiene vigencia. Por allá me decía un profesor ignorante, porque es que a veces se ponen a bufar unas bobadas. No saben ni de lo que hablan, pero sí les gusta llamar la atención y creerse los sabiondos ahí delante de los demás compañeros y quedan en ridículo. Y me sale un sabiondo a decir, ay, es que esa sentencia es del 94 y estamos a 2020. Eso está muy vieja. Le dije, venga, ¿y usted sí sabe qué es una línea jurisprudencial? No, es que no soy abogado. Entonces quédese callado, hermano, porque lo que usted está diciendo es una aberración jurídica. Siga dictando sus clases porque usted como asesor jurídico le va muy mal y le están grabando lo que está diciendo y lo pueden hasta demandar por inducir al error. ¿Quién le dijo a usted que las sentencias tienen vigencia? Deje de hablar tonterías.
Las sentencias tienen una cuestión que se llama la línea jurisprudencial, es decir, lo que está haciendo esta sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018 para que usted aprenda cuando lo tutelen, cuando lo demanden, cuando usted se vea inmerso en una situación, apréndase eso que le va a servir y se ahorra 2 millones de pesos que le va a cobrar un abogado por enseñarle esto y se ahorra 2 semestres de derecho. La línea jurisprudencial es que la siguiente tutela que salga dice lo mismo que la anterior o se separa de eso o dice otra cosa nueva, o se unifica, o sea, viene la sentencia de unificación. En este caso, la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, ¿qué hace? Sigue la línea jurisprudencial, adopta la línea jurisprudencial, respeta la línea jurisprudencial y la cita que viene de la sentencia T859 del 2002. O sea, 16 años después, lo que está diciendo la Corte Constitucional es que sigue la misma línea, que estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. O sea, la matrícula es un contrato civil con efecto contractual. Lo dice la sentencia T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, que sigue la línea jurisprudencial de la sentencia T de tutela 859 del 2002. Para que usted entienda que las sentencias de las Cortes no tienen vigencia. Apenas usted dice eso, yo tengo clarísimo que usted de jurisprudencia y de derecho no tiene ni la menor idea, sabe más de astronáutica. Siguiente gráfica, Viviana. Una sentencia que estuve analizando, que estuve estudiando, que estuve mirando, que estuve vigilando, es un claro ejemplo de lo que le estoy diciendo. Que unos magistrados dicen una cosa, otros magistrados dicen otra cosa y parecen una chimoltrufia. Y entonces esta sentencia es el claro ejemplo de la chimoltrufia, porque tiene un pocotón de contradicciones y de reflexiones jurídicas que van en contravía de otras sentencias que yo ya he leído, pero que usted tiene que dirimir en el documento de la matrícula. ¿Por qué? Porque ni siquiera la Corte Constitucional puede venir a cambiar un contrato con efecto contractual. No tienen esa categoría ni fuero ni poder. Entonces lo que quiero que usted entienda, si la busca y la encuentra, pues chévere, la va a encontrar allí en Google. Usted entra y busca Corte Constitucional Sentencia T de tutela 091 de 2019 y si tiene el tiempo se la lee y entiende por qué le estoy diciendo que tiene un pocotón de contradicciones y de reflexiones jurídicas que no van al caso. Siguiente gráfica, Viviana. Mire lo que dice esta sentencia. Corte Constitucional, sentencia T de tutela 091 de 2019. Dice, principio de subsidiariedad de la acción de tutela. Acreditación cuando se está afectando continuidad en el proceso educativo y no se cuenta con un acto administrativo. Ay, pero ¿eso qué tiene que ver con la matrícula? Pues párele bien bola lo que tiene que ver con la matrícula para que usted se desengañe y no se meta en esos problemas y lo metan en una investigación disciplinaria, porque aquí está hablando de un acto administrativo, o sea que le está hablando de lo contencioso administrativo, o sea, Procuraduría General de la Nación. Dice que la Corte encuentra que el amparo solicitado, o sea, la tutela, acredita el presupuesto de subsidiariedad no solo porque se podría estar afectando la continuidad en un proceso educativo, lo que haría ineficaz el mecanismo judicial de la nulidad y restablecimiento del derecho, que traduce que esta persona que tuteló tenía el derecho a pedir la nulidad y el derecho al restablecimiento del derecho, pero que eso se iba a demorar demasiado y le iba a afectar la continuidad del proceso educativo. Entonces, que así procede la tutela, por subsidiariedad. Entonces, dice aquí entre comillas, ojo lo que le voy a decir, que sino porque tal y como lo corrobora la entidad accionada, la sugerencia de cambiar de institución educativa no estuvo acompañada de un acto administrativo, o sea que no estuvo por escrito. O sea, el estudiante aquí que tuteló es de los que coge el colegio y lo vuelve un circo, coge el colegio de Ruana y tras del hecho la mamá o el papá tutelan. Y en la matrícula no decía nada al respecto.
ni hablaba del conducto regular ni del debido proceso, ni de los actos administrativos que se ejecutan para notificar a las partes. Entonces, mire lo que dice aquí la Corte Constitucional. Por el contrario, fue informada y consignada en el anotador del estudiante, o sea, pues usted entiende, el anotador del estudiante, pues es el observador del alumno, que en otros colegios lo llaman el observador del alumno. Y por ello, en sentido estricto, no existía al menos prima facie, o sea, a primera vista, un acto demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Es decir, simplemente pusieron en el observador del alumno o en el anotador del estudiante que no le iban a seguir dando el cupo para el año siguiente, pero nunca se lo manifestaron ni nunca se lo hicieron por escrito en un acto administrativo del consejo directivo al estudiante. ¿Y eso qué tiene que ver con la matrícula? Pues que en la matrícula tiene que decir que los padres de familia tienen el derecho a la apelación y tienen derecho a la reposición y tienen derecho al debido proceso y al conducto regular. Entonces aquí el colegio perdió la tutela porque la Corte Constitucional dijo, si bien no acudió a la nulidad y al restablecimiento del derecho, pues no acudió porque nadie se lo dijo. No lo notificaron y le violaron el conducto regular, le violaron el debido proceso y le violaron el principio de publicidad. Entonces no hay un acto administrativo, contencioso administrativo, que se pudiera demandar a través de la nulidad y a través del restablecimiento del derecho. Pues, ¿qué le tocó? Al colegio volver a recibir al estudiante para que siguiera acogiéndose el colegio de Ruana. Y fuera de eso, promovido, aprobado y respaldado por nada más y nadie menos que el padrino, que era la Corte Constitucional. Entonces yo me imagino cómo le iría a ese colegio con ese maravilloso estudiante. Por eso se lo estoy diciendo acá, para que a usted no le suceda en su colegio. Vuelvo y le repito, usted tiene que notificar es por escrito lo que decidió el consejo directivo de que no le van a seguir dando el cupo para el otro año y se lo tiene que decir en este mes de octubre para que él tenga al menos 2 meses para buscar colegio. Porque si usted se lo va a decir en diciembre cuando ya no va a conseguir cupo, él tutela y la Corte Constitucional le va a decir a usted, no papi, pero antes no le dijo el día de las matrículas, ahora me da el favor y lo recibe, y entonces ahí le toca a usted recibir esas maravillas y le van a coger el colegio de Ruana más de lo que ya lo han tenido. Siguiente gráfica, Viviana. Dice la Corte Constitucional, en esa dirección, y estamos hablando de la misma sentencia, es exactamente la misma sentencia. Vuelvo y le repito, estoy hablando de la sentencia T091 del 2019, Corte Constitucional. En esa dirección, la Constitución prevé que el Estado debe, primero, regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia sobre la educación. Igualmente, 2, le atribuye a la educación la condición de servicio público a la que se adscribe una función social que en los términos del inciso primero del artículo 67 de la Constitución. 3, tiene por objeto promover el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura. Esta definición constitucional del papel central de la educación fue reconocida en la Ley 115 General de Educación del 94 al definirla como, abro comillas, un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes, de sus derechos y deberes, de sus derechos y deberes. Y de sus derechos y de sus deberes. A su vez, cuarto, el inciso tercero del artículo 67 de la Carta Política, o sea, la Constitución, indica que la educación será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. Aquí es donde yo le abro los ojos a muchos profesores y me llaman y me dicen, ay, Joshua, es que tengo un estudiante de 17 años, pero es que, Dios mío, estoy que me salgo de los chiros porque hace lo que le da la gana y tiene una noviecita de 13 años y eso se besuquean y se manosean y usted tiene un violador de 17 años porque ¿quién le dijo a usted que un señor de 17 años tiene novia a una menor de 13 años? Vaya, busque el artículo 209 del Código Penal porque usted es cómplice de un abuso sexual y mi rectora le van a dar sus 9 a 12 años de cárcel para que coja el paso. ¡Ay, no me asuste! Bueno, entonces no vaya a leer el artículo 209 del Código allá Penal porque entonces ahí sí se asusta. Ay, Joshua, es que yo tengo un estudiante de 19 años. ¿Y yo quién le dijo a usted que usted tiene estudiantes de 19 años en su colegio? No, es que la Secretaría de Educación... Deje de estar usted hablando tonterías y bobada, rectora, de meterse en problemas. ¿Cuáles estudiantes de 19 años? La misma Constitución dice
en su artículo 67 que la educación será obligatoria entre los 5 y 15 años. Yo no sé qué entiende usted por 15 años. Y llegó a rectora y no sabe ni siquiera qué son 15 años. Gravísimo. Que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Y que por su parte, quinto, el inciso cuarto de la misma disposición, o sea, el último, prescribe que la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Entonces, pues el derecho a grado y bueno, demás. Pero ¿qué trato de decirle con esto que redacta aquí la Corte Constitucional? Pues obviamente, primero pues que habla de derechos y deberes. Y en segundo lugar, que la educación será obligatoria únicamente entre los 5 y los 15 años de edad. Después vino el Consejo de Estado y dijo, no papi, desde los 5 no, ellos pueden desde los 3 años de edad y aún desde los 4 años de edad si cumplen los 5 estudiantes. Entonces ahí sí el Consejo de Estado pues es el que tiene el cierre en lo contencioso administrativo. Siguiente gráfica. Esta misma sentencia que dice, el grado de autonomía de los colegios no es equivalente al que se reconoce a las universidades, cuyo fundamento se encuentra en lo dispuesto por el artículo 69 de la Carta Política, o sea, la Constitución. ¿Y qué le explica a usted? En efecto, en el ámbito de escolaridad básica y media, el estudiante se encuentra en un proceso de formación académica que apenas comienza y que pretende cimentar las bases familiares y sociales, de suerte que no hay una verdadera disposición para que asuma por su propia iniciativa de manera responsable las cargas académicas. Los colegios, en consecuencia, dice la Corte Constitucional, tienen deberes especiales de tales etapas, dado que el estudiante es un ser en formación que gradualmente asumirá de forma autónoma sus obligaciones y las consecuencias de sus comportamientos. Por ello, las obligaciones de atención y seguimiento de los colegios se acentúan, o sea que se acrecentan, y se concretan en los objetivos que han sido definidos en los artículos 16, que habla de la educación preescolar, 21 de la educación básica y 30 de la educación media, contenidos en la Ley 115 del 94, Ley General de Educación. Conforme a estas regulaciones, es indispensable promover las competencias y actitudes adecuadas para avanzar posteriormente a la educación universitaria, en la que la madurez alcanzada implica, a su vez, el reconocer a los estudiantes un mayor grado de independencia. ¿Qué traduce esto? Le está diciendo a usted la Corte Constitucional en esta sentencia que ojo con los estudiantes menores, y más cuidado con los menores que con los más adultos o los más grandes que dan el mal ejemplo. Siguiente gráfica. Dicho de otra forma, dice esta sentencia, en la educación formal, y eso tiene que estar en la matrícula, por eso le digo que el contrato de matrícula eso no es matricular y ya usted va abriendo los ojos de todos los bailes y problemas que usted se puede estar metiendo porque un estudiante mayor de 14 años va a inducir, coercitar, constreñir o estimular con su ejemplo a menores de 14 años. Entonces no es que yo tengo libre desarrollo de la personalidad y vengo con 50 piercing y 70 tatuajes. No, papi, ¿quién le dijo a usted eso? ¿Usted qué bobada habla? Si usted está interactuando con menores de 14 años, papi, tiene que respetarle los derechos de los menores de 14 años. Y si reunimos a 30 padres de familia de menores de 14 años que vayan y demanden a sus papás, pues ahí veremos qué le dice el artículo 2348 del Código Civil. Artículo 2348 del Código Civil. Artículo 2348 del Código Civil. A ver en qué quedamos. Dicho de otra forma, en la educación formal, artículo 10 de la Ley 115 del 94, debe asegurarse un esfuerzo educativo particular que varía significativamente de aquel que tiene lugar cuando se emprenden estudios universitarios. O sea que la exigencia es mayor en la universidad y la exigencia es menor en el colegio. Ello explica entonces que la intervención estatal en la actividad de colegios y universidades no resulte equivalente. O sea, no se meten tanto con los colegios de media y de preescolar como con los universitarios. Por tanto, en el caso de los colegios, por estar este ciclo diseñado para niños y adolescentes, se inicia un proceso gradual de formación que no es igual al del estudiante universitario, quien cuenta con una mayor madurez e independencia, dado que al menos prima facie, o sea, a primera vista, ha adquirido las competencias mínimas que deben promoverse en las etapas que conformaban la educación formal o preescolar básica y media. Esto explica que la jurisprudencia constitucional se haya esforzado
por precisar el alcance concreto de la autonomía de los colegios, estableciendo las pautas generales que deben regir los procesos educativos a su cargo. En ese contexto, ha determinado límites sustantivos y procedimentales de dicha autonomía a partir de una interpretación conjunta de la obligación de proteger los derechos fundamentales de los estudiantes y la calificación de la educación como un derecho-deber que compromete al estudiante, al Estado, a la sociedad y a su familia. Entonces no es que el estudiante va a hacer lo que le da la gana en el colegio. Usted tiene que establecer eso también en la matrícula, porque para eso el padre de familia es el que elige la educación que él quiere para sus hijos. Siguiente gráfica, Viviana. Ya aquí empieza la divergencia. Aquí yo ya difiero de algunos conceptos que este magistrado ponente coloca en esta sentencia, porque él dice cosas que en otras sentencias de la misma Corte Constitucional dicen lo contrario. Y dice cosas que se oponen a ley que está vigente y legislada. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que estos sustanciadores de los magistrados son gente ignorante que no lee, o son primerizos, o son neófitos, o son personas que no tienen el conocimiento amplio de lo que es la ley de infancia, de lo que es el Código Penal, de lo que es el Código Civil, y se ponen ahí a escribir un poco de tonterías y bobadas, y después viene el magistrado de la Corte Constitucional a afirmar semejantes bobadas y aberraciones, y la gente cree que eso ya es jurisprudencia, y ahí empiezan los problemas. Dice esta misma sentencia: límites constitucionales a la facultad disciplinaria y a la regulación de los manuales de convivencia en los colegios. Desde que se promulgó la Constitución, la Corte ha identificado los límites a los manuales de convivencia. Entre ellos se encuentran los que se desprenden del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquí lo que está tratando de decir es que el libre desarrollo de la personalidad es absoluto, y eso es basura y eso es mentira. Entonces, por allí ya empezamos mal. Este tribunal ha establecido que los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente, como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos, tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico y cultural y social un principio de praxis general. Aquí ya vamos mal. Aquí ya vamos mal. Porque aquí lo que se está diciendo es que el estudiante sí puede hacer en el colegio lo que le da la gana. Y que usted tiene que creer que todo lo que el estudiante hace es libre desarrollo de la personalidad. Entonces aquí ya empezamos mal. Con fundamento en ese derecho, artículo 16 de la Constitución Política ha establecido en sede de tutela que no resulta posible exigirle a los hombres un corte de pelo determinado. Aquí ya la Corte Constitucional está hablando basura. Porque según este fallo de la Corte Constitucional, si usted es buen lector y sabe leer, entonces usted llega y lee y dice: oiga, entonces la Corte Constitucional dice que no resulta posible exigirle a los hombres un corte de pelo determinado. O sea que aquí en esta sentencia lo que está diciendo este pendejo que dice ser disque magistrado de la Corte, lo que está diciendo es que toca cerrar los colegios militares. Porque en los colegios militares se atreven a exigirle a los hombres un corte de pelo determinado. Toca decirle a los colegios adventistas y a los colegios algunos evangélicos y a algunos católicos del Opus Dei, que también le exigen a los hombres un corte de pelo determinado, que les toca cerrar, o que les toca dejarle a los soldaditos que se dejen en el colegio militar el pelo hasta la cintura. Entonces aquí ya empezamos mal. Si usted lee bien, usted llega y compara eso que está diciendo allí ese pendejo, y usted dice: no puede ser que la Corte Constitucional esté diciendo semejante aberración estúpida, porque toca cerrar los colegios militares y algunos colegios privados que tienen una misión, una visión y una filosofía en donde el cabello de los hombres es de un corte determinado para ser corto. Que no se le puede exigir o dejar de utilizar accesorios como aretes, pues ha considerado que ello supondría imponer un patrón estético excluyente. Aquí también está hablando basura, porque resulta que el niño de 17 años se pone aretes y piercing
y el niño menor de 14 años que tiene 12 o 13 años ya se quiere poner tatuajes, aretes o piercing porque el de grado 11 también lo quiere hacer. Y en otra sentencia de la Corte Constitucional que yo he leído, dice que los menores de edad imitan a los más grandes. Y entonces aquí este pendejo está hablando basura. ¿Cómo así que el estudiante puede utilizar los accesorios, aretes, tatuajes, piercing y demás sin tener en cuenta que él interactúa con menores de 14 años? O sea, lo que está diciendo este pendejo es que los mayores de 14 años tienen más derechos que los menores de 14 años. Y eso va en contravía de muchas sentencias de la Corte que yo he leído desde 1994. Entonces, por ahí no es. Ahí vamos mal. Proscrito por la Constitución. Yo no sé en dónde proscribe eso la Constitución. Yo no sé dónde lo proscribe ni dónde se inventa este pendejo eso, porque cuando usted lee el artículo 16 de la Constitución, dice que yo no puedo afectar derechos de terceros y que yo no puedo afectar lo que dice la ley y lo que dicen las normas. Entonces no sé de dónde se inventan esas bobadas. La expulsión de alumnas que han quedado embarazadas, pues eso sí ya está proscrito, eso sí, ahí sí le da yo la razón. Mientras estudian en el colegio, o la desmejora de sus condiciones de vinculación, pues eso sí es discriminación. El impedir a una alumna utilizar el uniforme de la institución por encontrarse en unión libre y posteriormente desvincularla por tal razón, eso también es discriminación. Ella verá si anda en unión libre o no. Usted lo que tiene que mirar es que no sea menor de 18 años y los papás no sean unos proxenetas. Artículo 213A del Código Penal, que aquí tampoco lo nombra este pendejo. Entonces lo que hace es confundir a la gente y ahí lo que se nota es que este tipejo no tiene ni la menor idea del Código Penal, ni el Código Civil, ni el Código de la Infancia, ni lo que es una niña que acude a una notaría a hacer lo que se denomina la figura de la emancipación. Entonces aquí usted ve, es un pendejo que escribe un poco de badas como por salir del paso, pero lo vuelve en jurisprudencia. Que le impedirá a una alumna, entonces, además, la suspensión de alumnas con calificaciones satisfactorias por el hecho de haber contraído matrimonio. Eso también es discriminación, ahí le hallo la razón. Se pueden casar desde los 14 años si quieren. Establecer la prohibición de asistir con normalidad a la institución educativa por haber sido sorprendida por fuera del colegio desnuda con un hombre casado. Ahí sí, eso sí yo no sé, no me voy a poner a opinar, pero yo entiendo que una menor de edad que la encuentran desnuda con un hombre casado se llama proxenetismo o como mínimo es un delito sexual. Y este tipo, este pendejo lo está protegiendo o está diciendo que sí es válido o que sí. Ahí sí yo me reservo mi opinión. Me la reservo porque me están grabando y no. Me la reservo, ahí sí no sé qué. O coartar la libertad de definir la orientación sexual e incluso plasmar en el manual de convivencia la prohibición de exteriorizar conductas homosexuales en las mujeres. Aquí difiero de este pendejo, está hablando basura, porque el artículo 209 del Código Penal dice que usted no se puede besar, manosear, acariciar o masturbar con menores de 14 años. Y aquí lo que este pendejo está diciendo es que sí se pueden, que todas las niñas que sean homosexuales en calidad de mujeres o sean lesbianas, que se pueden besuquear y manosear delante de los menores de 14. Entonces, fíjese que esta sentencia de la Corte, para mí, tiene cosas muy válidas y muy importantes, pero también tiene un poco de basura que no es. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta por qué se necesita llegar a una sentencia de unificación, la SU, sentencia de unificación. Porque estas chimoltrufias, unos dicen una cosa y los otros dicen otra. Por eso es que yo a veces no entro en debate con algunos aviondos, que me salen algunos aviondos y dicen, ay, es que usted se cree que sabe más que la Corte Constitucional. Y yo, pues, hermano, yo no sé si sea que yo soy más sabiondo que la Corte Constitucional o no, pero yo le creo más a las leyes legisladas que a la Corte Constitucional, a menos que la Corte Constitucional las declare inexequibles o condicionalmente exequibles. Mientras tanto, yo, si tengo que elegir entre creerle a la ley y creerle a la jurisprudencia, pues la ley está por encima de la jurisprudencia. A mí no me hable basura, porque lo que usted me está diciendo de manera estúpida es que yo le tengo que creer a un cura cómo es que se da la misa y no le creo al papa. O sea, que el papa llegó a papa y no sabe dictar una misa. Entonces estamos es como fregados. Siguiente gráfica, Viviana.
Dice esta misma sentencia y entonces va entendiendo usted qué conexidad tiene con la matrícula. Fíjese que en la matrícula tiene que haber muchos aspectos bien claros y definidos, como por ejemplo eso del cabello, como por ejemplo eso de las relaciones sexuales, como por ejemplo eso de la orientación sexual, como por ejemplo eso de las relaciones maritales, porque resulta que a usted se la matricula la abuelita y después viene a ser el acudiente el man que vive con ella. ¿Cómo así que el man que vive con ella ahora se volvió el acudiente? ¿Usted dónde saca esa basura? Ellos tienen que ir a hacer allá un proceso en el bienestar familiar, luego ir a presentarse a un juzgado de familia y hacer una emancipación, y si se casaron por lo civil o fue que se rejuntaron o qué fue lo que pasó, porque ella sigue siendo una menor de edad y yo como profesor no me voy a prestar para proxeneta, que eso es el artículo 213A del Código Penal y me clavan 26 años de cárcel. ¿Usted de qué me está hablando? ¿Usted qué acudiente va a ser ni qué carajos? Usted puede estar allá conviviendo con la niña y teniendo relaciones sexuales con la niña como un violador, pero aquí frente a la ley, mijo, usted no tiene ningún tipo de emancipación ni de matrimonio civil, entonces conmigo no es. Vaya, arregle sus soluciones, su problema legal y ahí sí me involucra a mí. Todas esas situaciones, si usted no las tiene definidas y claras en un contrato civil contractual que se llama matrícula, después va a tener unos bailes que valga menos. La educación es también de proyección múltiple, es un derecho fundamental y a la vez es un deber. Así, una de las características esenciales del derecho a la educación en virtud de su función social es generar unas obligaciones recíprocas entre los actores del proceso educativo. Estas obligaciones significan que la institución educativa, de un lado, tiene el deber de ofrecer una educación acorde con los parámetros sociales y culturales exigidos por la comunidad bajo los supuestos de libertad, enseñanza, aprendizaje, investigación científica o tecnológica. ¿Qué está diciendo acá? Que usted, profesor, no puede salir con el cuento basura ahorita que está sacando las secretarías de educación. No lo haga, no lo haga. Mire, no lo haga porque se va a meter en unos bailes tenaces. Pero bueno, si quiere hágalo porque finalmente uno les dice y son tercos y van y regalan las pensiones. Entonces, yo le digo, no se ponga a decirle a los papás que la única educación que ahorita le pueden ofrecer a sus hijos es presencial, que es lo que están haciendo las secretarías de educación para legalizar unos dinerillos. No haga eso, no lo haga. Si lo va a hacer, dígale, mire, es que la Secretaría de Educación mandó decir. Usted no se ponga a decir, es que el rector dijo o es que yo me meto allá de regalado y yo le estoy diciendo. No, usted diga la Secretaría de Educación para que vayan y demanden y tutelen a la Secretaría de Educación por violar el derecho a la dignidad de un menor de edad y el derecho a la educación de calidad. Porque hay 24 artículos que permiten la presencialidad asistida por las tecnologías, absolutamente vigentes. No se ponga a meterse en problemas. Deje de estar hablando basura. En la matrícula, usted tiene que decir eso, que si llegado el caso, algún padre de familia solicita que su hijo siga en la virtualidad hasta que se acabe la pandemia y se declare que ya no hay pandemia, que ya nadie se muere, que ya nadie se contagia, que esto se acabó por fin. Entonces, mientras eso no lo declare un ente del Estado, seguimos en pandemia. Entonces, téngalo claro a la hora de usted firmar esa matrícula y elaborar y redactar el documento. ¿Qué dice después? Por otra parte, desde la óptica del estudiante, el deber del estudiante se traduce en el cumplimiento de las normas sobre comportamiento, rendimiento personal y académico previamente establecidos en el manual de convivencia. Vuelve y dice que lo que está en el manual, eso es lo que usted exige. Lo que no está escrito en el manual no existe, pero que no se restringen exclusivamente al centro educativo, sino que se reflejan en otros ámbitos, según se explicará más adelante. ¿Qué traduce? Que hay cosas que hace la niña por fuera que sí afectan la imagen del colegio. ¿Cómo así que encuentran una niña desnuda, menor de edad, con un tipo casado y no afecta la imagen del colegio? Que es lo que está diciendo este pendejo acá. Entonces, por ahí no es. Esa sí no me la creo. Por ahí no es. Eso tiene mucha más tela para cortar que ponerse a escribir un poco de bobadas siendo de la Corte Constitucional. Las obligaciones correlativas constituyen entonces condiciones indispensables para el goce efectivo del derecho a la educación. Dentro de la órbita de su autonomía, los establecimientos educativos deben proporcionar una educación acorde con las políticas que fije el Estado. O sea, vuelvo y le repito, hay 24 artículos vigentes que permiten la presencialidad asistida por las tecnologías. Ay, Joshua Germano dijo que la educación virtual sí. No, yo nunca dije educación virtual, usted tiene un problema en los oídos. Jamás dije educación virtual. Dije presencialidad asistida por tecnologías. Yo nunca dije educación virtual. Los únicos que tienen educación virtual son las universidades y pare de contar. Dije fue presencialidad asistida por las tecnologías. A su turno, los educandos tienen el derecho a adquirir los conocimientos propios y adecuados para su desarrollo personal y moral,
pero se les exige un determinado rendimiento académico sin olvidar el cumplimiento del régimen interno administrativo y disciplinario adoptado en la comunidad educativa a la que pertenecen. ¿Qué traduce? Aquí sí le hallo la razón al señor. Pues que si firmó la matrícula se tiene que someter al manual. No que el manual se someta al alumno, sino que el alumno se somete al manual. Ahí sí le creo. Siguiente gráfica, Viviana. ¿Que por qué? Porque el colegio tiene la obligación de socializar el manual de convivencia, el PI y el currículo antes de la matrícula o con la matrícula. Yo estuve ese día había como 116 rectores ahí en línea en un Zoom y por allá me escribió un rector una pendejada y a mí me pone a volar y me da mucho mal genio que todo un rector se ponga a escribir pendejadas solo por llamar la atención delante de sus demás colegas y de sus demás compañeros. Y él se pone a hablar ahí pendejadas y estupideces solo por llamar la atención y darle vía libre a sus complejos de inferioridad. Y entonces fue y dijo, ay, pero es que usted para qué se pone a inventar, a meterle terror a los colegas, a los compañeros. Y yo le dije, venga, ¿usted de verdad, rector? Sí, señora, a mí no me falte al respeto. Le dije, no, no me falte al respeto. ¿Usted qué dice que es un rector hermano y no conoce el decreto 1075 de 2015? Eso sí, de verdad, es una falta de respeto. Y se salió de la sala, indignado, porque le dije la verdad en la cara. Dice que todo un rector y no se conoce el decreto 1075 de 2015 y hablando estupideces ahí delante de 116 compañeros por llamar la atención y tirárselas ahí de sindicalista y de muy payaso, y yo con gente así no sirvo. Cuando usted me llega con argumentos sólidos y claros y usted tiene la razón, yo le doy la razón. Pero cuando usted me sale allá a decir payasadas y bobadas para llamar la atención delante de sus demás compañeros que porque soy sindicalista, hombre, deje de ser tan pendejo, madure. Coja sus complejos, échelos en una maleta y váyase para un río, a ver si medita con eso. El decreto 1075 de 2015, ahí se lo puse un poquito grande, 2015, o sea que lleva 6 años en vigencia, por eso mi reacción tan eufórica. ¿Cómo es que un pendejo de esto sale a decirme 6 años después de que está vigente el decreto que ni siquiera lo conoce? Dice en su artículo 2342 o 2.3.4.2, que también lo leí ayer, ¿cuáles son los derechos de los padres de familia? Entonces, los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes, literal C de casa, Que vuelvo y le repito, no me lo inventé. Está vigente en el decreto 1075 desde el 2015, o sea, usted ha tenido 6 años para leerlo y no se lo ha leído. Lo felicito. Dice, conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo. Mire lo que dice ahí, lea. Conocer con anticipación, o sea, antes de matricularse, o sea, en este mes de octubre o de noviembre, antes de que usted les entregue la matrícula del 2022. Usted le tiene que dar a conocer a los padres de familia qué les tiene que dar a conocer antes de la matrícula o en el momento de la matrícula. Primero, las características del establecimiento educativo, o sea, decirles, mire, este es un colegio militar, este es un colegio religioso, este es un colegio adventista, de testigos de Jehová, es católico, es cristiano, este es un colegio femenino, este es un colegio de solo niños, este es un colegio para niños de intersexuales, bisexuales, transexuales, es calendario A, es calendario B, es sabatino, es nocturno, es por ciclos. Eso es lo que usted le tiene que dar a conocer. ¿Cuáles son las características del establecimiento? Los principios que orientan el proyecto educativo institucional. O sea, usted le tiene que decir, mire, esta es nuestra filosofía, esta es nuestra misión, esta es nuestra visión, este es el manual. El plan de estudio, mire, nuestro currículo es este, tenemos 11 materias, 13 materias, 15 materias, 4 materias. Aquí estudiamos los sábados, aquí el trabajo social es presencial, aquí tal cosa. Las estrategias pedagógicas básicas, mire, aquí tenemos unos proyectos transversales lúdico-pedagógicos así, aquí las habilitaciones no existen, aquí los refuerzos se hacen así, aquí no sé cómo, aquí sí sé cuándo. Y el sistema institucional de evaluación educativa, o sea, el sistema de evaluación escolar. Y miren, nuestro plan de mejoramiento institucional es este. El otro año nosotros queremos mejorar en esto, en aquello, en lo otro. Pero eso se hace antes de, o sea, con anticipación o en el momento de la matrícula. No lo haga y verá. Siguiente gráfica, Viviana.
Es el manual de convivencia el que define las normas mínimas, los deberes y los compromisos, pero el manual cobra vigencias a través de la matrícula. ¡Ay, que quién lo dice! Pues lo dice la sentencia T de tutela 565 de 2013, que fue la sentencia con la cual me salió el sabiondo de la Secretaría de Educación de Bogotá. Dios mío, qué vergüenza. Me salió diciendo ese tipejo que esa sentencia ya no estaba vigente. Y yo, ay, Dios mío, este tipo, ¿de dónde salió? Si eso mismo que está diciendo la 565 del 2013 es lo que dice la T240 del 2018. Y el tipo diciéndome que no, que eso ya no tenía vigencia. Y yo, ay, Dios mío, hablando de vigencia en una sentencia de la Corte Constitucional. Bueno, los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones. ¿Qué es legalidad? Que esté ajustado a las leyes. Usted no se inventa pendejadas y bobadas como el rector ese por allá del Huila, que se inventó que no, que es que yo prohíbo los celulares en el colegio. Eso es un invento estúpido. Eso no lo dice ninguna ley. Eso fue un proyecto de ley por ahí que se inventaron, pero nunca llegó a ser ley de la República, era un mero proyecto de ley. Pero fue y se lo inventó un rector del Huila y allá tuvo sus tutelas y lo arreglaron. Entonces no se ponga a inventar bobadas. Hombre, use el sentido común. Tiene que estar aferrado a la legalidad o a la ley, que sea lícito, que tenga tipicidad de las faltas, o sea, que esté por escrito y taxativo qué realmente son faltas y cuáles son las sanciones, y que usted no confunda qué son faltas y qué son situaciones. Ya le expliqué eso ayer. En consecuencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por las faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta, y de ser ello procedente, la sanción imponible también debió haber estado provista en el ordenamiento de la institución, o sea, dentro del manual. ¿Qué traduce? Lo que no está escrito en el manual no existe. Estos implican de suyo la obligatoriedad de que el manual de convivencia, léalo bien, esto implica de suyo, o sea, es obligatorio, que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa, o sea, los padres de familia, los estudiantes, las directivas y demás. El ejercicio de la potestad disciplinaria debe basarse en los principios de contradicción y defensa, así como de presunción de la inocencia. ¿Qué traduce esto? Que si usted el día de la matrícula no le entrega el manual o antes de la matrícula no le entrega el manual de convivencia a los padres, lo pueden demandar, lo pueden tutelar y le van a ganar la tutela. Pero no me crea, tranquilo, eso no hay problema. Vamos terminando. Siguiente gráfica, Viviana. La ley 2025 del 23 de julio de 2020, en su obligatoriedad del artículo 4, dice que desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, ¿dentro del qué? Ah, de lo que está hablando Joshua hoy, de la matrícula, sí, claro, sí, señor. Dentro del formato de matrícula, la ley 2025 del 23 de julio de 2020, o sea, desde el año pasado, ya me están diciendo que los padres y madres de familia y cuidadores firmarán un compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia que programe la institución educativa pública o privada, y que además las instituciones educativas podrán implementar únicamente sanciones pedagógicas no pecuniarias en caso de inasistencia de los padres o madres de familia o cuidadores, siempre y cuando se encuentren estipuladas en el manual de convivencia y se respete el derecho de defensa y cuya incorporación se encuentre definida en su proyecto educativo institucional OPI. Siguiente gráfica, Viviana. La ley 2025 del 23 de julio de 2020 también dice que tiene que haber un contenido de la escuela para padres y madres de familia y cuidadores, que la define el consejo directivo con una propuesta que se estructura desde las escuelas para padres y madres y cuidadores a través de los objetivos, contenidos, las metodologías y periodicidad en la cual se desarrollarán las actividades, que además deberá contar con un taller exclusivo que permita prevenir y atender la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes desde el interior de las familias. Eso también tiene que estar en el texto de la matrícula, que los padres de familia se obligan a asistir a ese taller de prevención del abuso sexual y a conocer los contenidos, metodologías y periodicidad de cada uno de los talleres escuela de padres de familia. ¿Qué debe contener entonces ese contrato de matrícula? Ya vamos cerrando. Primero, siguiente gráfica, Viviana.
las condiciones de los deberes de los padres y deberes de los estudiantes o de los educandos de manera taxativa. 2. Las condiciones de los derechos de los padres y las condiciones de los derechos de los educandos o estudiantes. 3. Debe contener la ruta de atención escolar indicándole a los padres de familia que sus hijos tienen 5 anillos de protección, pero que tienen que seguir un conducto regular y un debido proceso. Y para los colegios privados, tener las condiciones de los pagos de la pensión, del habeas data, de los recursos y las sanciones de defensa o derecho a la defensa, así como los medios y el conducto regular para recuperar los dineros que le adeuden a ese colegio privado. Siguiente gráfica, Viviana. La Corte Constitucional en sentencia T de tutela 235 del 97, también ratio, dijo que la Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia en el sentido de considerar que quien se matricula en un colegio con el objeto de ejercer el derecho constitucional fundamental que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho a la educación para excusar las infracciones en que incurra. Esta sentencia 235 del 97 como que no la han leído muchos jueces de la República en Colombia, por eso son analfabetos con toga. Siguiente gráfica, Viviana. De las condiciones de los derechos de los padres y de los derechos de los educandos, habla el decreto 1075 de 2015 en sus artículos 2342 y 2343. Lo invito a que los lea para que usted, pues, obviamente se ilustre en el tema. Siguiente gráfica, Viviana. Lo que usted también debe colocar allí en ese texto de la matrícula es lo referente a la ruta de atención escolar frente a los 5 anillos de protección, el conducto regular y el debido proceso, que se encuentran regulados en los artículos 17, 18, 19, 21, 29 y 30 de la Ley 1620 del 2013. Ojalá no lo haga y verá. Que los 5 anillos de protección del educando se los enseñé ayer, pero hoy se lo repito. La prevalencia de sus derechos, el interés superior del menor, la presunción de la inocencia, el indubio pro educando y la ruta de atención escolar en sus 4 componentes que son prevención, promoción, atención y seguimiento. Siguiente gráfica, Viviana. Que debe tener bien claro, si no quiere que le roben sus dineros, si usted pertenece a un colegio privado, si hoy me acompañan docentes de colegio privado, pues ahí le boto el dato. Si usted no quiere que le roben y le estafen las pensiones, pues tiene que tener bien claro en ese contrato de matrícula qué es lo referente a los pagos de la pensión, a la habeas data, a los recursos de derecho a la defensa, sanciones, así como medios y conducto regular, y los pasos para que el colegio pueda recuperar dineros, y los pasos para no renovar la matrícula, que no le pase lo de la tutela que le leí, que no le notificaron al estudiante que no le renovaban la matrícula, sino que simplemente lo pusieron en el observador del estudiante y vino y tuteló y se lo tuvieron que aguantar el siguiente año. Entonces, esos pasitos tienen que estar ahí muy claros en la matrícula. Un apunte referente a la habeas data. Oiga, si el padre de familia no autorizó que usted le entregue sus datos sensibles y su habeas data a las empresas de cobro y recuperación de dineros morosos, ojo, porque lo pueden demandar a usted por violación a la intimidad y lo pueden demandar incluso por extorsión, porque usted está entregando datos sensibles de padres de familia que no autorizaron eso y usted está entregando habeas data de menores de edad también, entonces delicadísimo, ojo con eso. Que tiene que tener muy claro, siguiente gráfica, Viviana, ya vamos de cierre, ya vamos terminando, los 6 talleres de prevención que ayer los nombré. ¿Cuáles son los 6 talleres de prevención que tienen que estar allá en la matrícula que los ordena la ley 2025 de 2020 que usted le tiene que comunicar a los papás? Pues de la Corte Constitucional, sentencia 478 del 2015 con efecto erga omnes, la prevención del suicidio, la prevención del matoneo y la prevención en orientación sexual. De la ley 2000 de 2019, pues el taller de prevención del consumo de drogas. De la directiva presidencial, el taller de prevención del embarazo adolescente y por supuesto de la ley 2025 del 2020, pues tener el artículo 5º parágrafo que es el taller de prevención del abuso sexual infantil. Siguiente gráfica, Viviana. Que la Corte Constitucional en la sentencia T240 del 26 de junio de 2018 ya dijo muy claro que también esta condición está reconocida expresamente por la Ley General de Educación en su artículo 87, o sea que el manual de convivencia define las normas y los deberes y compromisos, pero solo cuando son aceptados bajo la firma de la matrícula.
Sin embargo, la misma norma señala que para que dichos manuales sean oponibles y exigibles, los mismos deben ser conocidos y aceptados expresamente por los padres de familia de los estudiantes, que es un acto que se materializa antes de la matrícula o el día de la matrícula. Última gráfica, Vivianita. Entonces allí encuentra usted, así igualito que anoche, igualito. 8:43 p.m., 8:43 p.m. del 13 de octubre de 2021. Igualito que ayer, ahí le dejo los números de Edúcate para Educar. Mi WhatsApp ya casi todos lo conocen y si no lo conoce es el de abajo. 305-416-0114. El de arriba es el de la secretaria, el de la secretaria Claudita Rodríguez, 320-263-1973. Mientras que el de abajo es el mío personal, Joshua Germano, 305-416-0114. Los que desean adquirir este PDF, los que quieren obtener este PDF de hoy, porque es voluntario, es optativo, si usted no lo quiere obtener, pues no lo pide. Así les dije ayer, y ahí escribieron unos 12 solicitando el PDF de ayer. Si me piden el de ayer hoy, ya no se lo voy a entregar, porque por eso les dije ayer que era ayer. Y hoy les digo que es hoy. Tiene 15 minutos hasta las 9 de la noche. Tiene 15 minutos para solicitarme el PDF de hoy. Y entonces usted me escribe y me dice, oiga, estuvo chévere la charla, o no me gustó nada, o usted sí habla pendejadas, o no, mire que es que usted enseña muy mal, o lo que me quiera decir. A mí me da igual, a mí me gusta que la gente me escriba cosas buenas y malas, porque de todo uno aprende, uno nunca pierde, siempre aprende. Entonces usted me escribe al 305-416-0114 y me dice, venga, yo quiero que usted me regale el PDF de esta segunda parte, de este segundo seminario, de esta segunda actuación de hoy. Quiero que me regale, por favor, el PDF. Entonces, por ejemplo, vea, ya la profesora Elizabeth, ya de una vez la profesora Elizabeth, ahí le acabo de leer su mensaje, profesora Elizabeth. Ya la profesora Elizabeth me dijo, ya necesito mi PDF. Entonces usted también lo puede solicitar. Espero haber sido útil con esta información. Espero que ahora sí ya haya abierto los ojos de que eso no es solamente llenar ahí un documento de matrícula y nos vemos y firmar. Por último, el documento de matrícula nosotros ya lo tenemos para la venta. Toda esa carreta que usted recibió hoy en 1:40 ya está condensada en un documento que ya tenemos listo para que usted lo pueda adquirir, tanto para el colegio oficial como para el colegio privado. Entonces usted nos dice, venga, Joshua, ¿de verdad ustedes tienen ya el contrato de matrícula listo con todos los juguetes y con todas esas 17 leyes que usted montó allá y como casi 24 sentencias de la corte? Entonces yo le digo, sí señor, ya tenemos ese contrato de matrícula y ya lo tenemos listo y ajustado para 2022. Venga, yo lo quiero adquirir. Entonces le vale 200,000 pesos. Ay, pero no era gratis. No señor, nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida, ni siquiera la salvación. Entonces usted llega y nos dice, quiero adquirir entonces ese modelo de contrato porque me quiero curar en salud y me quiero salvar de problemas. Entonces le vale 200,000 pesos por colegio. Ay, pero soy colegio oficial, le vale 200,000 pesos. Ay, pero soy colegio privado con nocturna, le vale 200,000 pesos. Ay, pero soy colegio evangélico, le vale 200,000 pesos. Ah, pero soy un colegio militar, le vale 200,000 pesos. Entonces ya eso no tiene ningún pierde. Espero haber sido útil. Un agradecimiento a Vivianita Rodríguez, nuestra ingeniera de sistemas, que se trasnocha ahí con nosotros, nos tiene la paciencia y nos colabora. Espero haber sido útil, espero que mi Dios lo bendiga, espero que mi Dios lo guarde. Espero haber sido realmente de verdad útil con esta información. Me da mucho dolor de los rectores que les toca cerrar su colegio porque se les roban las pensiones, porque no hacen bien lo de los contratos de matrícula, porque son neófitos en la vaina, porque piensan mucho más con el corazón que con el bolsillo. Y a veces eso es un problema. Pero bueno, ahí seguimos. Espero seguir teniendo su confianza y espero que la información sea realmente de su agrado. Tiene hasta las 9 de la noche para que me pida el PDF, tiene hasta las 9 de la noche. Si me lo va a pedir mañana, no se lo voy a enviar. Es hoy hasta las 9 de la noche. Son las 8:47, le quedan 13 minutos para que siga usted pidiéndome el PDF.
Ay, que yo quiero el contrato de matrícula y no me quiero ver en problemas porque yo ya entendí lo que usted me dijo como 19 veces de que toca entregar el contrato de matrícula y toca entregar el manual antes de la matrícula y entonces también quiero hacerlo del manual, pues entonces ahí está el contacto. Que mi Dios me los bendiga, una feliz noche, una feliz noche. Vivianita, muchas gracias, que mi Dios me la bendiga también. Y entonces nos encontramos mañana para el cierre, mañana para el cierre, mañana 7 de la noche. Ya los que me conocen saben que yo a las 7 de la noche arranco así solo haya 2 personas. Entonces llegué puntual, oiga, sea puntual, respeten el tiempo a los demás. Yo arranco a las 7 de la noche así hayan solo 2 personas. Que mi Dios me los bendiga, feliz noche.